¿Bien? Se demoraron un poquito, ¿no? ¿Cómo están? Bien. Felices. Qué bendición recibirlo en la iglesia Nueva Vida y seguir juntos con nuestra serie sobre la carta a los Efesios. Qué bendición ser instruido en la palabra del Señor. Qué bendición cantar, pasar estos momentos tan preciosos juntos. Y bueno, como lo veíamos la semana pasada, la carta a los Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo desde prisión. Y esta carta nos da un panorama, como una visión panorámica de lo que es la teología del apóstol Pablo, el pensamiento de Pablo. Efesios es como un concentrado de sus enseñanzas. A veces, versículo tras versículo, hay varios diferentes conceptos teológicos, diferentes ideas: la salvación, la gracia, el amor de Dios, nuestra identidad, los poderes. Y en el primer capítulo que vimos la semana pasada, Él nos habla de las riquezas que tenemos en el Señor. Nuestra identidad como hijos, como herederos, pero también nuestra identidad como pueblo, como el pueblo del Señor. Vimos la importancia de comprender que nuestras historias individuales, cada uno su historia privada, están íntimamente ligadas a la historia del pueblo, a una historia mayor. Y comprender esto es importante para comprender también la profundidad de la promesa de Dios para cada uno de nosotros. No estamos solos en el mundo, somos parte de una historia mayor. ¿Cuántos tienen la dicha de ir a Montreal a menudo? Van a ver que tiene algo que ver con la prédica. Y no sé si decir la dicha. Algunos tienen la dicha de, ¿cuántos van a Montreal a menudo? ¿Cuántos tienen que ir conduciendo en auto hasta Montreal? O tal vez algunos viajan en autobús. ¿Algunos aquí conocen Montreal? ¿Han ido alguna vez a Montreal? Yo creo que sí, ¿verdad? Los que tienen auto quizás a veces se encuentran con ciertas calles cerradas, por ejemplo. Calles en construcción, tráfico, pancartas que dicen detour y quizá dónde te llevan. Nos encontramos con cosas así en Montreal, o autobuses que llegan tarde, túneles en construcción, cosas así. ¿Cierto? ¿Es algo familiar? ¿Les suena familiar esto lo que estamos hablando? Creo que sí. Y los que viajan en autobús a veces cambia de ruta y de repente estás yendo a un lugar que ni siquiera sabías. Bueno, y cuando esto nos ocurre, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Qué largo el trayecto, qué raro, qué difícil, qué fea las calles. Me tardé el doble, el triple de lo que debiera tardarme. Qué feo está. Y empezamos a quejarnos también diciendo, qué mala administración. Qué malas decisiones toman. Sufro las consecuencias de esas decisiones mal tomadas, de cómo invierten el dinero. Y de pronto la conversación ya no tiene tanto que ver con tu sufrimiento personal, pero ya tiene que ver con las calles de Montreal, con el sistema de transporte, con la gestión que se hace con los recursos, cómo se resuelven los problemas. Y te das cuenta que tu historia personal de sufrimiento te hace hablar de una historia más grande. Que no es solo tu historia, lo que ocurre en la ciudad, lo que el gobierno hace, cómo invierte el dinero, las consecuencias de las decisiones que ellos toman sobre tu vida. Eso es vivir en sociedad. Es comprender que no estás solo y que tu historia está dentro de otra historia más grande. Y de otras decisiones que están por encima de ti, pero son planes que te incluyen y que te afectan. Y no solo a ti, a todos los demás. Ser parte del pueblo de Dios es similar. Somos parte de una historia que está en el corazón de Dios, parte de promesas hechas a un pueblo. Como lo veíamos la semana pasada, hemos sido escogidos, dice la palabra, desde antes de la creación del mundo. Y aquí Pablo está hablando en plural, no está hablando individualmente diciendo Dios te escogió a ti solito, tú eres el único escogido. Está diciendo Dios escogió a la iglesia. Y veíamos que la importancia de entender cuál es la verdadera pregunta no es preguntarnos, ¿me habrá escogido a mí? ¿Me habrá predestinado a mí? Es más bien, ¿soy parte del pueblo que Dios predestinó? Soy parte de la iglesia. He entrado en el plan y en las promesas para la iglesia al poner mi fe en Él y al seguirlo. Él ha hecho de nosotros un pueblo, una iglesia que Pablo compara a un cuerpo. Y todos somos invitados a ser parte de ese pueblo escogido, de su reino. Y cuando entramos en ese reino, debemos comprender también que somos ciudadanos
Nuestra historia está ligada a la historia de su pueblo. Nuestra historia personal es parte de esa historia más grande. No estás solo en tu historia o en tu vida. Y eso quiere decir también que no estás solo en tus desafíos, en tu sufrimiento. Y esto debiera ser parte también del consuelo y la esperanza que tenemos. Dios está contigo, pero también el pueblo de Dios está contigo. La iglesia está contigo. Y además debemos comprender que así como no estás solo en los temores, en el sufrimiento, en los desafíos, en el desánimo, en el agotamiento, en todo lo que quieran nombrar, también no estás solo en las bendiciones. No estás solo en las promesas, en la herencia, en la familia de Dios. Eres parte de esa historia más grande. Y también tienes un rol en esa historia, en ese plan. También debemos comprender que el reino de Dios, cuando estás en el reino de Dios, cada logro, cada bendición que recibimos individualmente, cada persona que pone su fe en Cristo, que se convierte, que su vida es transformada, que comienza a vivir por fe, que comienza a caminar en los caminos del Señor, que comienza a comprender su identidad en Cristo, a caminar con Dios. Cada historia personal solo cobra su verdadero sentido y llega a su verdadero potencial cuando se entiende que es parte de otra historia mayor. Cuando se entiende que es parte del reino de Dios. Al comprender esto, de pronto nos damos cuenta que cuando hablamos de vivir una vida con propósito, no se trata de concentrarte exclusivamente en logros personales. Se trata de un propósito junto al pueblo de Dios. Cuando hablamos de bendiciones y riqueza, no se trata de riqueza egoísta y de que tú prosperes solo. Se trata de riquezas y de prosperidad dentro del pueblo de Dios. Cuando hablamos de servicio, no se trata de lo que puedes recibir al venir a la iglesia, se trata también de lo que puedes dar, de cómo puedes contribuir. Se trata de ser parte de la historia del pueblo de Dios, una historia que está en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Un pueblo predestinado a recibir su amor, sus bendiciones, su salvación y ser heredero junto a Cristo Jesús. Y otra de las cosas que vimos la semana pasada es la oración con la que termina el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Palabras preciosas que el apóstol Pablo dice y que leímos juntos, que dice: pido que les sean iluminados los ojos del corazón, que les dé sabiduría, que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, que lo conozcan mejor, que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Qué preciosa oración, qué preciosas palabras que nos permiten comprender también cuán grande era la fe, la confianza, el conocimiento que tenía el apóstol Pablo del Señor. Vemos en él una certeza tan grande de que vale la pena acercarse al Señor, conocerlo más, poner tu esperanza en Él, encontrar tu identidad en Cristo Jesús. Porque también Pablo sabe muy bien que nuestra fe es mucho más que una simple creencia en un Dios más o en una opción más. Él vivía en un mundo lleno de idolatría, de falsos dioses, falsas esperanzas, falsas expectativas, falsa paz, falsa seguridad, falsas promesas, igual que hoy. Pero en cuanto a nosotros ponemos nuestra fe en el único Dios, el Dios creador del universo, el Dios compasivo, el Dios amoroso, poderoso, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra esperanza en el único Dios verdadero, aquel que cumple las promesas que hace, el único en quien vale la pena confiar. Igual que el apóstol Pablo, ese somos nosotros, ese es su pueblo. Pablo está completamente seguro del poder de Dios, de su amor por nosotros, de su salvación, de su plan. Y su oración es que la iglesia llegue a ese mismo conocimiento, que llegue también a comprender las bendiciones que tenemos en Jesús, la bendición que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el sello, como lo veíamos, que garantiza que somos propiedad del Señor, le pertenecemos a Él. Y al final de la oración, cuando él habla del poder de Dios que obra, dice, obra a favor de los que creemos. Esta frase hace eco también a otros lugares donde él escribe sobre esto. Por ejemplo, en Romanos 8:11, él dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si usted lo cree, es tiempo de decir un fuerte amén. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo
entre los muertos, mora en mí, mora en medio nuestro. Y qué preciosa promesa la que tenemos. Como hijos, herederos, como pueblo de Dios. Qué precioso saber que ese Espíritu que levantó a Cristo está en nosotros. Y obra en nosotros hoy. Se mueve en medio nuestro hoy. Está hoy, sigue dando vida hoy, levantando hoy, sanando hoy, sellando a los que creen hoy. Tienes un Dios poderoso que se mueve hoy. Diga conmigo, hoy. Él se mueve hoy, no es algo de ayer, no es algo que ya pasó, no es algo que es viejo, es algo de hoy. Y sigue actuando hoy en medio nuestro. Y creo que hay que darle otro aplauso a nuestro Dios porque sigue actuando hoy. No es ayer, es hoy y seguirá en el futuro. Y algunos dicen, sí, pero no veo el poder del Espíritu. No comprendo cómo se mueve. Necesita orar como Pablo. Que Dios le abra los ojos y que le dé esa sabiduría. Porque muchas veces el Espíritu Santo es cierto que hace cosas en secreto. Parte de los milagros que hace, parte de su mover, no es necesariamente hay una gran visibilidad en eso. Hacerte libre del pecado, hacer de ti un hombre, una mujer de oración, aumentar tu fe, trabajar tu carácter, transformar tu mente, lo que piensas, lo que haces. Muchas de las cosas que el Espíritu Santo hace no las ve todo el mundo. Porque a Él no le interesa hacer un show, le interesa tu vida, le interesa darse a conocer a ti, a los que le buscan, a su Hijo. No busques el show, busca su presencia en tu vida. Busca ser transformado por Él. Que haya un antes y un después en tu vida. Un antes y un después en tu corazón, en tu mente, en tu actitud, en tus labios, en tus ojos, en tus oídos. Un antes y un después tan evidente que nadie lo pueda negar. Un antes y un después que nadie pueda ignorar. Un antes y un después en la vida de los que son hechos hijos de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy. Un antes y un después. Y hoy vamos a ver el segundo capítulo de esta carta. Y al leerlo veremos rápidamente que justamente Pablo habla de ese antes y de ese después en nuestra realidad en el reino. Hay una gran cantidad de comparaciones en este segundo capítulo concerniente al mundo, nuestra fe, nuestra vida. Él dice nuestra antigua forma de vivir comparada a nuestra nueva vida en Cristo. Este mundo comparado al reino de Dios, la muerte en contraste con la vida. La naturaleza pecaminosa del hombre comparada a su vida unida en Cristo. La ira frente a la misericordia y a la salvación. Así como en la historia humana hay un antes y un después de Cristo que vemos en nuestros calendarios. En tu historia también debe haber un antes y un después de Cristo. El mensaje de hoy lleva por título un antes y un después. Leamos juntos nuestro texto de hoy, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Eso es el antes. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice del antes. Para comprender realmente la gracia, el amor de Dios, debes comprender también la desgracia del hombre sin Dios. De dónde la gracia de Dios es capaz de sacarte. Y aquí Pablo lo explica en estos primeros versículos, porque a veces pensamos que el mundo no está tan mal. No es tan feo, está regular. No es tan grave. Y lo pensamos particularmente de nosotros mismos. No soy tan malo. No hago tantas maldades como otros. Nos conviene decir que el mundo no está tan mal, porque de ese modo mi vida puede seguir siendo cómoda, sin cambios. Y nos decimos, como justamente decía, mi corazón no es tan malo, mis pensamientos no son tan malos, mi comportamiento pasable. A veces me enojo, pero
¿Qué tanto? No es tan feo. Hay peores que yo. Porque siempre nos gusta buscar uno que es peor que nosotros y compararnos a él y decir, mira, él está peor que yo no estoy tan mal. Y si por alguna razón logra ser el peor, dice, bueno, una más, el Señor me perdona igual, ¿no? Me perdonó todas las demás, perdonó que llegue hasta aquí y buscamos esa excusa para seguir siendo los mismos. El Señor me perdona, Él sabe que soy débil. Y al pensar así, disminuimos la gran necesidad que tenemos de la gracia y de la salvación de Dios. Disminuimos la importancia, la necesidad que tenemos de su perdón, de su presencia, y llegamos a pensar que Dios puede ser una visita en nuestras vidas, como un familiar lejano, un tío sabio que viene de vez en cuando, te da un consejo y se va. Como que Dios puede ser esa visita, o un abuelo que de vez en cuando te ayuda en ciertas áreas de tu vida y después ya desaparece, pero está solo en momentos claves y que por lo general no lo necesitas. Vivimos en un mundo tan individualista que ya no quiere la ayuda de Dios, porque también está tan cegado que no logra ver lo mucho que lo necesitan. Y esto a veces también logra contaminar a los hijos de Dios. Pero este pasaje que acabamos de leer describe nuestro estado real sin Dios, para mostrarlo lo mucho que necesitamos un Salvador. Pablo le escribe a cristianos. Y aquí les va a hablar de un gran contraste entre ese antes, lo que eran antes y lo que son ahora. Y como decía hace unos instantes, en la vida de un creyente debe haber ese antes y ese después. Pero algunos vienen a Cristo y preferirían tener un antes y un todavía. Antes y un poco diferente. Antes y igual, pero ahora conozco a Cristo. Ahora a veces leo la Biblia y voy a la iglesia. Pero levanto las manos en la alabanza. Antes y después. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Pero no necesito cambiar. La palabra dice que Cristo me ama y me acepta tal como soy. ¿Algunos han leído eso? Espero que no, porque no está en la Biblia. O sabe que vaya a buscarlo. Eso es una trampa pastoral, porque la va a leer entera la Biblia y no lo va a encontrar. Vaya a buscar ese pasaje. La Biblia nos explica que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y que todos somos invitados a la mesa, a acercarnos a Dios tal como somos, pero no a permanecer tal como somos. Todo el que se acerca a Dios experimenta cambio en su vida porque nadie es perfecto y todos tienen debilidades, pecados, conductas contrarias a la palabra. Nadie puede decir que no cambia, que no va a cambiar al venir a Cristo, porque si es así no ha conocido realmente al Señor. No ha dejado que el Espíritu Santo traiga convencimiento a su corazón del pecado. No puede venir a Cristo y pretender seguir siendo la misma persona. Decir yo pienso así, yo soy así, yo hablo así, Cristo me acepta así, Cristo te acepta así para salvarte y transformarte en la mejor versión de ti mismo, no para dejarte así en tu desgracia. Por eso Pablo dice, en otro tiempo vivían en pecado, en otro tiempo andaban conforme a los poderes de este mundo, en otro tiempo eran rebeldes, en otro tiempo no conocían a Dios, en otro tiempo eran esclavos, en otro tiempo iban a un destino de muerte, en otro tiempo, pero ya no. Ya no. Nada de eso sigue siendo real en tu vida. Y aunque para algunos esta enseñanza parece ser algo como obvio o fácil, lógico, igual siguen viviendo bajo el yugo que tenían en ese otro tiempo. Algunos han venido a Cristo, han creído y hasta, como lo decía, vienen a la iglesia, pero hay aspectos de sus vidas que siguen siendo según ese otro tiempo. Le han entregado su vida a Cristo, pero con algunas reservas, con algunas objeciones, y sin darse cuenta entran en esa contradicción en la que le dicen al Señor, te entrego mi vida, pero no mi confianza. Confío más en mi dinero, en mi trabajo, en mis estudios, en mi sabiduría, y actúan según esa confianza. O te entrego mi vida, pero no te entrego mi corazón. Amo más tus bendiciones que tu presencia. Amo más tus promesas que tus mandamientos. Amo más la idea de tener poder en tu nombre que una relación íntima contigo. Amo más saber que tú eres fiel que la idea de que yo tengo que ser fiel. O te entrego mi vida, pero no te entrego mi dinero. Creo que tu palabra son buenos consejos, pero lo que realmente me sostiene es mi dinero. Creo en tus promesas, pero lo que realmente amo es lo que el dinero me puede dar. Te entrego mi vida, pero no te entrego mis pensamientos. Me gustan los valores de tu palabra, pero no el sacrificio.
Te entrego mi vida, pero no mi destino. Yo quiero ser dueño de mi futuro y de mi propia voluntad. Te entrego mi vida, pero no mi fidelidad, no mi compromiso, no mi adoración. Me gusta saber que te sacrificaste por mí, pero no la idea de tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirte. Y siguen con los malos hábitos de antes. Siguen con las mismas luchas que terminan en derrota porque pelean solos sus batallas. Y muchos se quedan en el antes y no experimentan el después que Dios quiere darte, porque su vida no está realmente en Jesús. Al ver los textos de Pablo, lo que el Señor nos dice a través de su palabra, podemos ver claramente su invitación a que nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón, nuestros ojos estén puestos en Jesús. Porque en Él somos hijos. En Él somos más que vencedores. En Él no hay condenación. En Él se cumplen las promesas. En Él somos transformados por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a todas esas promesas solo en Él, porque existimos en Él, por Él y para Él. Eso es lo que somos, su pueblo. Pertenecemos a Él. En Él lo tenemos todo. Él es también nuestro guía. En Él nos podemos fiar. Pablo nos advierte en Romanos 8:5, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan su mente en los deseos del Espíritu. Confía en Él. El pensamiento popular de hoy es decir lo contrario. Es todo lo contrario de esto. Se dice muy a menudo, escucha tu corazón. Ya lo hemos dicho en otras predicaciones. Ustedes lo han escuchado probablemente. Escucha tu corazón. Lo que quiere tu corazón. Hasta suena poético, suena bonito. Tu corazón. Que tu corazón esté feliz. Escucha tu corazón. ¿Han escuchado eso, verdad? A lo mejor algunos han dicho eso. No me digan. Pero escucha tu corazón. Escucha tu corazón, lo que dicta tu corazón, lo que dice, una frase tan popular, tu corazón, pero si escucháramos tu corazón, algunos seguro ya estarían muertos, porque el corazón realmente impulsivo, agresivo, cambiante, eso es el corazón. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia del corazón? El corazón es engañoso, incurable, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y algunos dirán, sí, pero eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús? Jesús nos quiere. Jesús es diferente. ¿Sabe qué? Es peor porque Jesús conoce el corazón aún mejor. Y dice en Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, robo, falso testimonio, las calumnias. Menos mal que paró ahí. Pero eso dice el Señor del corazón. Escucha tu corazón, no, escucha a Jesús. Escucha su palabra, escucha el corazón y el plan de Dios para tu vida. Son mejores que nuestros planes, créeme. Él va más allá y ve más allá de lo que nosotros vemos. Todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, para el bien de los demás. Escucha el corazón de Dios, confía en su visión, confía en su plan. Pablo en ningún momento de entender que nuestra mente o nuestro corazón puedan ser un modelo de moralidad por sí mismo. Al contrario. Seguir simplemente los deseos de tu carne o de tu corazón te llevan a la perdición, la ruina, la muerte. Y para sumar a esto, Pablo también habla de poderes que además te empujan a ir en la dirección equivocada. Y esos poderes son varios. Pablo habla de ellos y comienza con la era presente, dice. La era presente, los poderes de este mundo, la forma en que el mundo funciona, piensa, actúa, gobierna. El mundo es contrario a la voluntad de Dios, contrario a la visión de Dios concerniente a la humanidad. Lo que parece ser bueno para los que viven según la visión de este mundo, en realidad no lo es. Lo que parece saludable, recto, moral, ético, muchas veces no lo es, especialmente en la mente de los que no conocen la palabra del Señor. Los que no conocen al Señor, los que no buscan una comunión íntima con Él y viven cegados por los valores de este mundo. Y como dice Pablo, también por los poderes de este mundo, aquí hablamos de leyes, políticos, gobierno, inmoralidad, lo que es legal según el mundo, no es necesariamente moral según la palabra. Pablo deja en claro que vivimos en un mundo contrario a la palabra de Dios.
Lo segundo que él nombra, él dice, el que gobierna los aires, el enemigo. Pablo quiere hablar de cómo el enemigo quiere engañar, distorsionar la imagen de Dios, la imagen del ser humano, la imagen de la creación de Dios, el mundo, el universo. Todas sus mentiras están, como dice Pablo, gobernando los aires, están por todos lados. Inmoralidad, engaño, adulterio, fornicación, egoísmo, maldad, insensibilidad al sufrimiento ajeno, injusticia, caos. Un mundo enfocado en el yo, y a veces los hijos de Dios se dejan llevar por esa mentalidad contraria al evangelio. Lo que me puede dar a mí, cómo avanzar yo, cómo prosperar yo. Y nuestra mente está en cómo hacer dinero, negocios, tener un mejor trabajo, una casa más grande, un mejor auto, y pensamos, eso es bendición. Y no digo que todo eso esté mal, pero muchas veces eso no está en el lugar que le corresponde. A veces eso está en el centro, en el lugar que le corresponde a Jesús. A veces mismos predicadores ponen eso en el centro. Ponen la bendición material como evidencia de una buena relación o una buena comunión con Dios. Y hablan de prosperidad como si fuera el evangelio de Cristo, o lo llaman el evangelio de la prosperidad. Pero tu primera bendición es tener la presencia de Dios en tu vida. Su bendición, su espíritu, guiando tus pasos, sellando tu vida, diciendo, eres mío para siempre. Él es el centro. Eso es evidencia de bendición, no necesariamente una billetera nueva. No, es conocer su voluntad. No es el mejor auto, la mejor casa, es la mejor presencia en tu vida, la del Espíritu Santo. Él se encargará de todo lo que necesitas. El enemigo busca quitar nuestra mirada de lo que realmente importa. Y en el caso de los que conocen al Señor, busca distorsionar nuestra comprensión de lo que es Él, de lo que es una buena relación con Él. Busca distraernos. En el caso de los que aún no han conocido a Cristo, el enemigo busca hacerles creer que no lo necesitan. Que no necesitan acercarse a Él, que Dios no puede darle lo que les falta, que Dios no puede ser un modelo para ellos, que Dios no los comprende, que Dios está muy lejos. Pero lo precioso con Cristo Jesús es que cuando Dios se reveló en la persona de Jesús, no solo se reveló a sí mismo, pero también en Jesús reveló lo que es ser genuinamente un ser humano creado a su imagen. Cristo reveló el carácter de Dios, pero también el carácter de un hombre que vive según la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es un ser humano creado a la imagen de Dios? Mire a Jesús. Mire su compromiso, su amor, su compasión, su amor sacrificial. Mire su carácter recto, justo, bondadoso, generoso. Mire cómo sus ojos están puestos en la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, dijo, pero que se haga la tuya. Mire sus ojos puestos en lo eterno, en las bendiciones del reino. Y mientras más lo mire, más te darás cuenta que si quieres ser como Él, definitivamente habrá un antes y un después en tu vida. Pero como decíamos, vivimos en un mundo donde el ser humano piensa que no lo necesita y no se da cuenta que necesita ese cambio, esa nueva vida, esa nueva perspectiva, ese después. No se da cuenta que está en medio de muerte, pero que hay un Dios que le quiere dar vida. Y el ser humano, si es dejado solo en sus decisiones, escoge una y otra vez el camino de maldad, desobediencia, de pecado, de inmoralidad, de muerte, de rebeldía contra Dios. Y no solo escoge eso, pero también permanece en esos caminos creyendo que está bien. Y a lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. Y nunca llega a vivir lo que dicen los versículos siguientes. En Efesios 2, versículo 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esas son las promesas que tenemos en Él. Esa es la realidad que podemos vivir en Él. Eso es el después. Eso es el después.
Este pasaje nos da una de las descripciones más preciosas, más expresivas de lo que es la salvación. En medio de un mundo rodeado de muerte, de maldad, de un mundo sin esperanza, sin futuro, la respuesta de Dios para la humanidad en medio de la muerte, una humanidad muriendo, es la resurrección. La resurrección. Pablo nos explica que los creyentes estamos en Cristo. Por consecuencia, lo que es cierto para Cristo también es cierto para los que están en Él. En Cristo morimos al pecado. En Cristo resucitamos para vida eterna. En Cristo nos sentamos con Él en las regiones celestiales. En Cristo tenemos plena seguridad de nuestro destino. En Cristo somos hijos. Antes no teníamos esperanza. Antes no éramos un pueblo. Antes íbamos derecho a la muerte. Pero en Cristo tenemos un después. Tenemos esperanza. Y en el después no hay temor del enemigo. No hay condenación. No hay soledad. No hay esclavos del pecado. No hay huérfanos. No hay abandonados a su suerte. Dios no te abandona en un mundo cruel, no te abandona en tu dolor, no te abandona en tu sufrimiento. Antes estábamos en todo eso, antes nuestro destino era la muerte y nuestra vida era la de esclavos del pecado, pero Dios nos dio libertad y nos dio vida en Cristo Jesús. Toma esa vida que Él te da ahora y vive el después con Él. Y esto es una frase tan preciosa y tan poderosa en las Escrituras, pero Dios. Estábamos rodeados de muerte, pero Dios. El hombre puede tener muchos planes, pero Dios tiene planes. El enemigo puede tener también planes, hablar mentiras de ti, pero Dios te revela la verdad. Dios tiene planes más poderosos. Dios tiene planes con más autoridad. Estamos destinados a morir, pero Dios nos dio vida. Éramos culpables, pero Dios nos perdonó. Estábamos bajo maldición, pero Dios la transformó en bendición. Éramos esclavos del pecado, pero Dios nos dio libertad. Estábamos condenados, pero Dios nos salvó. Éramos huérfanos, pero Dios nos adoptó como hijos. Eso somos tú y yo. Tenemos una historia con Dios, una historia de amor, de gracia, de paz, una historia de perdón. Pero muchos han creído en Dios y al mismo tiempo siguen creyendo las mentiras del enemigo. Siguen creyendo que están bajo su dominio, bajo su autoridad. Pero déjame decirte algo. Al instante en que decidiste creer, al instante en que pusiste tu mirada en Cristo y decidiste seguirlo, y decidiste darle tu vida, ya nunca más el enemigo tuvo autoridad sobre tu vida. No sigas creyendo que el enemigo tiene poder sobre ti, porque no lo tiene. No le des esa credibilidad y esa autoridad. Él te puede quizás tentar, mentir, pero no te puede manipular o hacer contigo lo que quieras. Te puede amenazar, tratar de asustar, pero no tiene ni control ni autoridad sobre ti. Colosenses 2:15 dice: desarmó Dios a los poderes y las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. No hay autoridad sobre ti, fue vencido. Si estás en Cristo, no tienes nada que temer, porque Él venció por ti. Si estás en Él, Satanás ya no te preocupa, porque ya no es tu batalla. Es la batalla que el Señor ya venció por ti. Esa es la realidad del pueblo de Dios. Y esta victoria también es parte del después. Ya no luchas por ti mismo, Él venció por ti. Ya no temes, Él es tu defensor. Ya no vives en inseguridad, Él es tu seguridad. En Él no hay temor y en Él eres victorioso. Y luego Pablo dice en Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En Él comprendes que no es por obras. No es por obras que eres salvo, pero las obras son tu respuesta a su amor. Como lo venimos diciendo desde el principio, somos parte de una historia mucho más grande
que solo nuestra propia historia personal. Somos parte de la historia y del plan de salvación de Dios para la humanidad. Y una pregunta esencial que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es tu rol en esa historia? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cuál es nuestro deber? Y mientras más maduras en la fe, más te darás cuenta que Dios tiene un llamado para tu vida. Para ti que estás sentado en esa silla hoy, para ti que quizás desconoces aún cuál es tu llamado, para ti que aún no has puesto tus dones al servicio de tu iglesia, de la casa del Señor, Dios te llama. Antes, dice Pablo, estaban muertos, ahora estamos vivos. Actuemos como los que están vivos, con el gozo de los que están vivos. Antes andaban conforme a los poderes de este mundo y más aún contribuían a construir y a fortalecer los poderes de este mundo, apoyándolos, viviendo según sus valores. Ahora es tiempo de contribuir en el reino de Dios, es tiempo de servir en el reino de Dios. Has visto lo mucho que Dios te ama, has visto lo mucho que necesitas su amor, que necesitas ser salvo, conocer la vida que Cristo te quiere dar, conocer el futuro que Dios tiene para ti. Pero la pregunta es, ¿cómo respondes a eso? Y la respuesta es en dos etapas. La primera, para los que escuchan el mensaje de salvación por primera vez, es tomar la decisión en cuanto a Cristo. Si decides o no creer que es tu Salvador, que te amó con un amor eterno, con un amor tan grande que dio su vida por ti para que tú seas libre. Decidir si quieres seguirlo, darle tu vida, ser parte de su pueblo. Y luego, para los que ya han creído, es tomar la decisión de ser parte de su plan. Dar un paso más que solo ser espectadores, solo haber creído, comprender que en su reino no hay espectadores. Él no tiene espectadores, Él tiene hijos, ciudadanos, heraldos del rey, embajadores. Como pueblo y embajadores representamos el reino de Dios y queremos hacer avanzar ese reino. Por eso en la iglesia siempre hay lugar para que pueda servir, implicarse, para que pueda cumplir con su llamado, para ser voluntario. Lo que quiera servir en la iglesia es parte de nuestro llamado. No es solamente para los líderes o para el pastor. Todos juntos somos el pueblo de Dios, expectantes de que el Señor envíe a los que necesitan conocerlo y nosotros estar preparados para predicar, para compartir el grande amor que hemos recibido y conocido en Él. Es parte de nuestro llamado responder al llamado de Dios para nuestras vidas. Parte de comprender que somos bendecidos para bendecir. Somos herederos para dar a conocer las riquezas de su gracia. Somos hijos para dar a conocer su amor. ¿Cómo pueden ver? Hoy mismo es un día especial, se decían los anuncios, los diferentes ministerios están dando oportunidades, están abriendo inscripciones para que puedan servir. Y al final del servicio pueden ir a inscribirse, van a ver diferentes kioscos en todos lados, pero servir en su iglesia es algo mucho más profundo que dar un nombre. Es darse cuenta que estás siendo parte del pueblo de Dios realmente, que no estás viniendo solamente a recibir, pero también a entregar. Que está siendo parte del plan de Dios para esta ciudad. Está siendo parte del mover del Espíritu Santo para hablar a los corazones. Como el pueblo de Dios en Egipto. Antes construían el reino de un mundo ajeno y eran parte de ese reino. Pero ahora construimos el reino de Dios. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, eso era lo que hacían. Eran esclavos, nosotros éramos esclavos del pecado, tal como dice la palabra. Pero ahora somos libres. La teóloga y autora experta del Antiguo Testamento, Carmen Joy Imes, en uno de sus libros llamado Portadores de su nombre, hablando del pueblo de Israel, después de que fue sacado de Egipto y que el Señor pidiera que hicieran un censo, ella escribe lo siguiente. Dice, el censo que se encuentra en el libro de Números es como si Dios susurrara a cada oído del pueblo: ya no perteneces al faraón, me perteneces a mí. Conozco tu nombre, eres mío, eres importante. Has pasado toda tu vida haciendo ladrillos para construir el reino de otro, haciendo realidad su visión, pero ahora todo es diferente. Tu historia es mucho más antigua que la de Egipto, se remonta a una promesa y tu futuro está lleno de posibilidades. El nombre de tu familia está en la lista de una nueva nación.
tú perteneces, tú cuentas y te daré tu propia tierra y se gobernarán ustedes. Esas son promesas que podemos comprender espiritualmente para la iglesia. Antes estábamos en otro reino, construyendo otros reinos, pero ahora estamos en el reino de los cielos, construyendo juntos el reino de Dios y predicando de su amor, de su palabra, de su bondad. Eso es lo que somos, su pueblo libre y construyendo para el Señor. Y Nueva Vida se acaba el tiempo de construir ya los ladrillos para un reino extranjero. Se acabó el tiempo de creer las mentiras del enemigo. Ya basta con hacer ladrillos para el reino de las tinieblas. Han pasado de tinieblas a luz. Es hora de comenzar a construir el reino de Dios, hacer avanzar su obra, ser parte de lo que Él está haciendo en medio nuestro. Servir, construir, contribuir, avanzar. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro destino. Cada uno tiene cualidades únicas. A algunos les gusta trabajar con niños, hay espacio para trabajar con niños. A algunos no les gusta hablar, también hay espacio para absolutamente todo. A algunos les gusta hablar también, por supuesto. Los que le dan la bienvenida a las personas, los que ayudan a que la gente sienta realmente que somos una familia en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Pero cada uno tiene que comprender y aprender, somos un pueblo, somos una familia. Y cada uno contribuye para presentar quién es Dios, para mostrar su amor, para mostrar. Yo muchas veces les digo a los líderes, la predicación para mí no es solamente cuando estoy aquí al frente o un predicador está al frente. La predicación son cada uno de ustedes. En el café Nueva Vida, en la acogida, en el espacio de bienvenida, cada vez que le dan la mano a alguien, cada vez que abrazan a alguien, que consuelan a alguien, que oran por alguien, cada vez que hacen algo representando a la iglesia, es su predicación de cuán grande es el amor de Dios por cada persona que entra en este lugar. Así como ustedes lo conocieron, tenemos que darlo a conocer a todo aquel que lo necesita, por cada corazón quebrantado, por cada familia dividida, cada familia destruida, cada familia que el enemigo quiere destruir y que está atacando con mentiras, con división, con falta de amor. Que su iglesia, su ejército se levante con poder y con autoridad que el Señor nos da para ir en contra de todo ataque del enemigo y traer al mundo un mensaje poderoso, un mensaje de esperanza y decirle al mundo, en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Somos nosotros ese pueblo que va a predicar. Y si usted lo cree, puede darle un fuerte aplauso al Señor. Yo soy parte de ese pueblo y yo voy a responder a ese llamado. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. En unos instantes vamos a tener un tiempo de oración. Saber que todo lo que se hace en Cristo, con Cristo. Nuestro propósito lo encontramos en Cristo. La gracia la encontramos en Cristo. La redención en Cristo. Nuestra esperanza en Cristo, nuestro futuro en Cristo, la autoridad en Cristo, la victoria en Cristo, la fuente de vida en Cristo, la verdadera prosperidad, nuestra salvación, nuestra identidad, nuestro camino, nuestro refugio en Cristo. Todo lo encontramos en Cristo Jesús. Él es nuestro presente, nuestro futuro, la roca de nuestra salvación, nuestra identidad y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y algunos necesitan desesperadamente decirle a Cristo que venga y que sane diferentes áreas de su vida. Algunos viven una crisis de identidad. Necesitan conocer quiénes son en Cristo, su identidad como hijos, como servidores. En algunos el enemigo ha puesto y sigue poniendo una carga de culpabilidad. Tu identidad en Cristo te dice que ya no eres el mismo de antes. Ya no eres esclavo, ya no eres culpable. Tus pecados han sido perdonados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él ha perdonado y borrado nuestros pecados. Y en este tiempo de oración, algunos necesitan decirle a Cristo que lo necesitan en sus vidas, que han decidido creer en Él, que quieren seguirlo. Otros necesitan decirle
que quieren experimentar la plenitud de su gozo, conocer realmente su gracia, su amor, conocer el después que Jesús tiene para ellos, su libertad, su amor, sus promesas. Algunos necesitan entregarle realmente sus vidas. Si usted quiere hacerlo hoy y decirle a Cristo: te entrego todo, sin reservas, sin condiciones, sin guardarme nada, te entrego absolutamente todo. Voy a invitarlo a que ore conmigo repitiendo estas palabras al Señor y vamos a orar toda la iglesia junto, acompañando a los que están haciendo este paso por primera vez. Repita después de mí, dígale: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Quiero conocerte más, conocer la vida que tienes para mí. He vivido mucho tiempo según este mundo. Ahora quiero vivir según tu reino. Quiero experimentar lo que tú tienes para mí. Ya no vivir en el antes, quiero vivir en el después. Hoy creo que moriste en una cruz, pero resucitaste al tercer día. Hoy decido seguirte, ser parte de tu reino y entregarte mi vida por completo y para siempre, en el nombre de Jesús. Y podemos decir todo un fuerte amén. Dale un aplauso al Señor.